La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN, Universidad Técnica Nacional. Hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otra edición del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y de manera ritual, repito una vez más que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, atrévete a pensar, atrévete a conocer. Como que la sabiduría es una aventura, es un itinerario, es un viaje fantástico, pero tenemos que atrevernos a embarcarnos en esa aventura del saber. Bueno, eso es parte de lo que este programa intenta hacer. Que nos embarquemos en páginas de escritores extraordinarios para enriquecer nuestro mundo interno, para hacer que tengamos un espíritu más universal. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablar de un poeta que es uno de los niños mimados de la literatura costarricense, un poeta muy querido, don Julián Marchena. Don Julián Marchena Valle Riestra era su nombre completo. Julián Marchena Valle Riestra, sí, el gran poeta. Sí, el gran poeta de Vuelo Supremo, que es el poema que vamos a comentar el día de hoy. Es inmenso el trabajo de don Julián Marchena. Es un poeta de primerísima línea. Nació en San José el 14 de marzo de 1897. Afortunadamente vivió mucho, 88 años, murió el 5 de mayo de 1985, uno de los más egregios poetas que Costa Rica ha producido, Julián Marchena Valle Riestra. Mucha gente tiende hoy, no sé si mucha gente, alguna gente tiende hoy, me parece de lo más mezquino, a tratar de ponerlo como de segundo o de tercero detrás de Jorge de Bravo, que es el poeta por excelencia que ha producido Costa Rica en el siglo XX. No hay razón alguna para hacerlo. Son poetas muy diferentes, radicalmente diferentes, separados por muchísimos años. Jorge de Bravo nació en 1938, es decir, 41 años después de Julián Marchena. Era totalmente otra generación. Entonces le cantó a otros valores, a otra Costa Rica, a otras ideas que estaban flotando en el aire de su tiempo. Sí, de acuerdo. Jorge de Bravo es tal vez más moderno, tal vez nos interpele de manera más directa porque su estética está más cercana a la nuestra. Y nació en el 38, sí, murió en el 67, si bien recuerdo, un accidente de tránsito, apenas 28 años de edad. Así que Jorge de Bravo es un poeta inmenso al que adoro y al que le dedicaremos uno o muchos programas. Pero es otra cosa, no se sostiene la comparación con don Julián Marchena, que es un hombre de otra generación, con otros valores y tributario o hijo de otra estética. Don Julián Marchena es todavía en gran medida un poeta modernista. ¿A qué me refiero con eso? A que en sus versos, en su poesía se siente profundamente la impronta de figuras como Rubén Darío, por ejemplo. Ah, sí, claro que sí. Excepto que la poesía de Julián Marchena no tiene algunas cosillas que no son de las más felices de la poesía de Rubén Darío. Julián Marchena no es nunca grandilocuente, ¿verdad? No es nunca exorbitado, sí, grandilocuente, rimbombante, no lo es. Tampoco acude al exotismo que está todo el tiempo en la poesía de Rubén Darío. Tampoco acude a la mitología clásica griega o romana. Tampoco encontramos eso en Julián Marchena. Su poesía es más íntima, más serena, más introspectiva. No es una poesía sinfónica, no toca la orquesta fortísimo, no, susurra. Julián Marchena, a diferencia de Rubén Darío, susurra. No, Rubén Darío tenía una orquesta inmensa, ¿verdad? Para no pensar más, la marcha triunfal, ¿verdad? Ya se oyen los claros clarines, no.
Rubén Darío tenía una orquesta sinfónica de 120 instrumentistas. Lo de Julián Marchena es más música de cámara, es como un cuarteto para cuerdas, es intimista, es recogida, es introspectiva. Hay una melancolía en ella, sí, pero es una melancolía llevadera, una melancolía, una dulce melancolía, esa melancolía que forma parte del espíritu de cualquier ser humano, ¿verdad? De alma aristocrática, donde aristocracia significa, les recuerdo la etimología, el poder en manos de los excelentes, aristos, el poder en manos de la excelencia. Sí, don Julián Marchena era un aristócrata del espíritu, con una poesía que, repito, siendo modernista, no es dariana, no es dariana porque tiene un tono mucho más, tiene un tono de unción, de plegaria íntima, de ensueño muy subjetivo, muy intimista. Repito, no es una gran sinfonía para 120 instrumentos y no cae en ese locus communis, con ese topos koinos, respectivamente en latín y en griego significa lugares comunes del simbolismo, del parnasianismo y del modernismo, que es hacer alusión a figuras griegas constantemente, a la mitología del pasado o al exotismo. Eso no aparece en la obra de Julián Marchena, no aparece. Entonces sí, claro que hay una influencia de Darío y la mayor parte de su poesía podría entrar dentro de los cánones del modernismo, pero no nos perdamos en ismos, cielo santo. Lo que hay aquí es como una especie de árbol genealógico, ¿verdad? O de línea magisterial, de maestro a discípulo. Sí, Rubén Darío es modernista, pero lo engendró Paul Verlaine, francés, a Paul Verlaine lo engendró Charles Baudelaire, y si nos vamos para atrás, tendríamos como una genealogía, como una especie de génesis en que tal engendró a tal, que engendró a tal, que engendró a tal. Entonces, lo que es importante es establecer los eslabones de esa gran cadena. Comenzamos con Baudelaire, porque Baudelaire sí representa una ruptura, un cambio, un punto de inflexión con respecto al romanticismo. ¿De quién? Pues de Byron, de Shelley, de Keats, de Alfred de Vigny, de Alfred de Musset, de Gerard de Nerval, de Victor Hugo, sobre todo Lamartine. Representa un punto de quiebra. Baudelaire ya no es un escritor romántico. Crea el simbolismo, crea el parnasianismo y es también papá del modernismo. Engendra a Paul Verlaine, a Arthur Rimbaud, a Stéphane Mallarmé, y todos ellos engendran a Rubén Darío. Y Rubén Darío, en cierto modo, engendra a Julián Marchena. Entonces, más que hablar de ismos, aunque lo hice, pero no me gusta. No me gusta hablar de ismos porque colgarle un ismo a un escritor o a un músico es ponerle un gafete, es ponerle un membrete, ponerle una etiqueta. Y no, la gente no se etiqueta, los artistas no se etiquetan, son mucho más complejos que eso. Correr a meter un artista en un cajón y ponerle una etiqueta modernista es la mejor manera de no entenderlo, es la mejor manera de no comprenderlo, es la mejor manera de atribuirle ya automáticamente una cantidad de atributos o de defectos que posiblemente no merece. Entonces dejémonos de todo eso. Simplemente me limito a señalar que Julián Marchena es progenie de Rubén Darío, de Verlaine, de Rimbaud, de Mallarmé y en primera instancia de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, el libro fundamental, uno de los grandes libros de la historia del mundo, que fue publicado en 1857, mismo año en que se publicó la gran novela Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Pero vamos a nuestro poeta de hoy. Como les decía, Julián Marchena Valle Riestra, lindo nombre, nació el 14 de marzo de 1897, murió el 5 de mayo de 1985. Para ubicarlos, lo primero que puedo decirles es que en 1897, esto me salta a la memoria, es el año en que muere Johannes Brahms, el gran compositor alemán. Johannes Brahms muere en 1897. Muere también un pintor menos conocido, Anton Müller, pero un pintor muy respetable, muere en 1897. Y quienes nacen en 1897, muchos notables. Enid Blyton, la autora de literatura infantil, maravillosa. Marian Anderson,
la soprano negra, que constituyó uno de los grandes triunfos de la negritud en los Estados Unidos. Estuvo en Costa Rica, Marian Anderson, allá en los años 40, dejó una estela de aplausos y de ovaciones con aquel cañón de voz que tenía. ¿Quién más nació en 1897? Amelia Earhart, figura mítica de la aviación, de la época heroica de la aviación. El actor francés Charles Boyer, notable, llegó a ser una de las grandes figuras del Hollywood de los 40. Nació en 1897. El gran escritor español José María Pemán nació en 1897. Y para que se rían un poco, uno de los tres chiflados, y todos sabemos quiénes eran los tres chiflados, el que hacía de Moe Howard, Moe, el de la pava, el gruñón que le pegaba a todos, Moe Howard, nació en 1897. Mismo año que nace don Julián Marchena Riestra. Grande don Julián, grande. Qué cariño le tengo a este viejo. Yo nunca tuve el placer de conocerlo. Pude haberlo conocido sobradamente, puesto que murió en el 85, pero no me crucé con él. Nunca le estreché la mano, nunca estuve en alguna conferencia de él o presentación de libro, lo que fuera. Y lo deploro, claro que lo deploro. Veo las fotos de él, es un hombre de apariencia muy bondadosa, aristocrático, atildado, fino, un hombre que se ve exquisito así nomás que en su semblante, en sus rasgos. Muchas de las poesías de Julián Marchena, Vuelo Supremo, por supuesto, Viajar, Lo Efímero, o el famoso Romance de las Carretas, que es lindísimo, esos 4 poemas y otros forman parte de la memoria colectiva de Costa Rica ya. Forman parte de nuestro ADN cultural, están bien enquistados en la conciencia del costarricense. Son poemas que ya los ha absorbido todo el mundo. Son parte de nuestra mitología literaria, parte de nuestro canon literario. Otrora la gente con absoluta certeza sabía declamar o recitar, por supuesto, de memoria este tipo de poemas, ¿verdad? Por lo menos el Vuelo Supremo todo el mundo lo declamaba. Una cosa interesante, don Julián Marchena solo escribió un libro que se llama Alas en Fuga. Bueno, Aquileo Echeverría solo escribió un libro, Las Concherías, ¿verdad? Sí, Alas en Fuga es su único libro y forma parte de ese repertorio de textos clásicos que son parte del canon literario costarricense. Que solo escribió un libro, ¿es ello malo? No es malo en lo absoluto. Grandes autores han pasado la historia por un solo libro. Recuerdo a Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, y alguna vez le preguntaron si le había afligido que nunca le dieran el premio Nobel. En realidad estuvo postulado 4 veces al premio Nobel Ernesto Sábato. Y dijo, no, el premio Nobel no sirve para nada, es una vergüenza ir a recibir el premio Nobel, es un premio prostituido, es un premio que no significa ya nada. Eso dijo, qué vergüenza que lo saquen a uno con el premio Nobel. Y le creo, no hablaba desde el dolor o desde la amargura o del resentimiento, no, era un hombre inmenso. Sábato estaba por encima de todos los premios imaginables. Y contaba en esa entrevista, no me lo dieron nunca porque hubo gente que adujo siempre que mi obra era muy escasa. Bueno, Sábato tiene El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas, Abadón el Ángel Exterminador, y luego el estudio formidable que hace sobre los desaparecidos durante las dictaduras en Argentina, que van del 76 al 83, y tiene ensayos, Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, ensayos valiosísimos, pero es una obra magra, en efecto es una obra pequeña, es un opus pequeño. Novelas tiene esas 3, ¿verdad? El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas, que es la que me resulta más fascinante, y Abadón el Ángel Exterminador. Pero bueno, si no le dieron el premio Nobel porque su obra era escasa, pues no se lo hubieran dado a Dante Alighieri, que solo escribió la Divina Comedia.
no se lo hubieran dado a Cervantes, que en realidad pues escribió algunos entremeses y algunas novelitas, ya sabemos, las novelas ejemplares, pero su gran obra es el Quijote, y todo lo demás a la vez es como ver una cantidad de montañitas, de colinitas al pie del Everest, ¿verdad? Es un hombre de una obra. Y así montones de casos. No le habrían dado el premio Nobel a Homero, porque solo escribió la Odisea y la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, dos enormes poemas épicos, entonces muy escasa obra, no hubiera ganado el premio Nobel Homero. Imagínense ustedes lo absurdo de esto, lo absurdo. Entonces no hay nada malo en que don Julián Marchena haya escrito un solo libro, Alas en Fuga. Es preferible un solo gran, memorable libro que 100 mediocres, olvidables, irrelevantes, inconsequential libros que no dejan huella, que no dejan nada. Entonces, esta concisión de lo que él produjo, más bien es un atributo de él, un gran atributo. Y qué más les iba a decir, Alas en Fuga, lindo título, Alas en Fuga. De inmediato pienso en la maravillosa vida de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, la gran escritora sueca. El maravilloso viaje, de Nils Holgersson, que es aquel niño sueco que a lomos de una bandada de patos salvajes, ¿verdad?, atraviesa el mundo entero y vive toda suerte de aventuras, ¿verdad?, a lomos de la bandada de patos salvajes. Es muy lindo, es muy linda historia. Y ella escribió también otras novelas y cuentos demás. Recibió el premio Nobel, Selma Lagerlöf, por cierto, en 1909. Pero fundamentalmente lo recibió por el maravilloso viaje de Nils Holgersson. Y cuando pienso en el título del libro de Julián Marchena, de su único libro, Alas en Fuga, claro que de inmediato evoco la idea de ese personaje, ese niño, Nils Holgersson, volando a lomos de una bandada de patos salvajes. Lo otro que evoco es el Principito de Saint-Exupéry. Acuérdense que el Principito salió de su planeta para visitar varios otros planetas, ¿verdad? El del banquero, el del encendedor de farolas, el del egoísta, el del megalómano, el del rey, el de etcétera. Y llega a la Tierra, sí. ¿Y cómo salió el Principito de su planetita? Donde tenía varios volcanes, donde tenía una rosa cubierta por una campana de cristal, donde había unos baobabs enormes que amenazaban con romper el planeta, que tenía puestas y amaneceres de sol a cada momento por un planeta chiquitito. ¿Cómo salió el Principito para iniciar su periplo, su itinerario iniciático a través de diversos planetas? Salió aprovechando el vuelo de una bandada de aves salvajes, así lo dice. Oiseaux sauvages, así lo dice Antoine de Saint-Exupéry, el autor. El Principito huyó de su planeta aprovechando el paso de una bandada de aves salvajes, y así fue llegando a sus planetas. Cómo estas aves salvajes podían viajar a través del espacio sideral, donde no hay oxígeno, es cosa que no nos debe interesar, porque estamos en el mundo de la fantasía y del mito y de lo fabuloso, de lo maravilloso, del wonder, del émerveillement. Entonces, es cosa que no nos interesa. Pero claro, estos dos niños que vuelan, ¿verdad?, agarrado de las patitas de los aves salvajes, el Principito, y a lomos de las enormes alas de los patos salvajes, el Principito, sí, y Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. Claro que eso es lo que me evoca el título Alas en Fuga. Bello título, Alas en Fuga, porque las alas casi que inherentemente están en fuga siempre. Los pájaros tentados, me siento así, que siempre andan en fuga de algo, o en enormes migraciones que pueden atravesar el continente desde Norteamérica hasta Sudamérica, ¿verdad? Es prodigioso lo que las aves hacen, y es un maravilloso símbolo. Las alas, el ave, es un maravilloso símbolo de evasión, sí,
pero de evasión de la mediocridad, de evasión de la ruindad, de evasión de la fealdad, de evasión del tedium vitae, del tedio del vivir, evasión de todos esos antivalores que caracterizan nuestra cultura, la envidia, el serrucho, la intriga, en fin, el argollismo, la endogamia, sobre todo en los círculos literarios. Qué mundo tan argollero y tan podrido es ese. Me siento contento y aliviado de no pertenecer a ningún círculo, a decir verdad. Yo trabajo de manera insular, no formo parte de ningún gremio. Entonces, claro, Alas en Fuga representa libertad, representa evasión y representa la posibilidad de ver el mundo desde una perspectiva panorámica, ¿verdad? De una perspectiva aérea, muy arriba, muy arriba. Y es lo que hace la poesía, es proponer de la realidad una visión all-encompassing, una visión que engloba todo, ¿verdad? Una visión privilegiada. Elevarse sí, y volar a lomos de la poesía. Esas alas en fuga es la poesía. Esas alas en fuga representan la poesía, la aventura poética, como la del Principito, de nuevo, y la de Nils Holgersson. Así que solo el título es muy, muy relevante, es muy significativo, es un lindo símbolo, alas en fuga. El vuelo ha sido estudiado, Freud lo estudió, la imagen de volar y de las alas y de elevarse estaba asociada en el mundo freudiano con el gozo sexual, con el gozo erótico. Digamos el gozo erótico o el gozo amoroso para ser menos, para desgenitalizar esta noción y hacerla un poco más abarcadora, más universal. El hecho de volar, de elevarse, ¿verdad? Está también ligada al éxtasis erótico, por supuesto. Por supuesto, el amante que le dice al otro, me hiciste volar o volé. Bueno, eso es una expresión muy común y muy bella, por cierto, que está muy cargada de contenido erótico también. Entonces, Alas en Fuga como título representa muchas cosas, sugiere muchas posibles lecturas. Vamos a ver las cosas esenciales de la vida de don Julián Marchena. Nació en San José, se graduó como contador en el Liceo de Costa Rica. Interesante, ¿verdad? Se graduó del Liceo de Costa Rica y a pesar de que era un hombre de letras y siempre fue un hombre de letras y un ratón de biblioteca, como vamos a ver, se graduó como contador, eligió el área comercial, el área mercantil, cosa que hizo también Yolanda Oreamuno. Cuando se graduó del Liceo de Señoritas, escogió el área mercantil, ¿verdad? No el área literaria, no el área de las letras, curiosamente. Pero era muy común. Era muy común hacer selección porque ofrecía un mejor prospecto económico a largo plazo. Hacías más dinero como contador o trabajando en el área mercantil que escribiendo la ruta de su ovación, evidentemente, ¿verdad? Y así siguen siendo las cosas. Entonces, no hay nada de raro en Yolanda, como en el caso de Julián Marchena, en que se hayan graduado como contadores en el Liceo de Costa Rica. Después de ello, Julián Marchena, y no me sorprende en lo absoluto, estudió Derecho durante 5 años, pero nunca se graduó como abogado. Bueno, ese error lo cometieron Rubén Darío, lo cometió Robert Schumann, lo cometió Byron Keats, lo cometió también Víctor Hugo, lo cometió Félix Mendelssohn, lo cometieron muchos grandes escritores y grandes músicos, meterse a estudiar Derecho. Típicamente la familia quería que el chiquito estudiara Derecho. El papá en particular quería que estudiara Derecho. Era la carrera de las carreras. Pero claro, 1000 veces sucedía que el muchacho o la muchacha no tenían vocación ninguna para la jurisprudencia. Y detestaron sus años. Schumann detestó los años que estudió Derecho y no terminó nada. Pronto se casó con Clara Vick y empezó a componer, por dicha, gracias a Dios, que si no, no hubiéramos tenido esa prodigiosa isla de belleza que es la música de Robert Schumann. Entonces, don Julián Marchena estudió 5 años, pero nunca se graduó como abogado, gracias a Dios, evitó ese descrédito.
Entonces se casó primero con Victoria Mesa Murillo y en segunda ocasión contrajo nupcias con María Segreda Víquez. Y fue con ella que se quedó hasta el final de su vida, María Segreda Víquez. De 1938 a 1967, es decir, casi 30 años, 29 años, del 38 al 67 fue director de la Biblioteca Nacional, cuando la biblioteca quedaba allá, donde hay un inmundo, abyecto, contaminante, sucio y feo parqueo, ¿verdad? Allá en la esquina, ustedes saben, la esquina que frente al centro comercial Omni, puro centro de San José, hacia 100 metros al norte de la parte de atrás del Teatro Nacional. Esa esquina era la Biblioteca Nacional, maravilloso edificio que combinaba los estilos colonial con barroco, con renacentista, con modernista, y fue abatido a golpes de mazo y de martillos. Inmisericordemente fue destruido uno de los edificios más bellos de Centroamérica para hacer ese indecente hueco humeante que es el parqueo. Dejaron el murito abajo, sin los enchapados bellísimos que tenía la biblioteca, los dejaron, ¿verdad? Como un triste recordatorio, como un triste memorándum del gran edificio que ahí alguna vez se erigió. Entonces, de 1938 a 1967, 29 años, don Julián fue director de la Biblioteca Nacional, renunció y luego de nuevo volvió de 1974 a 1979. Es decir, prácticamente estuvo del 38 al 79 con 7 añitos de sabático, ¿verdad? De 1974 al 79, ahí se retiró porque ya estaba muy grande, lo que le quedaban ya tenía 82 años cuando se retiró como director de la Biblioteca Nacional. Fue además miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, cosa que era considerado en esa época un gran honor, era un gran privilegio, ¿verdad?, ser miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Y comenzó publicando poemas de manera aislada, de manera esporádica, en diversos periodos, en diversas revistas. Por supuesto que publicó en el Repertorio Americano, obra cimera, obra importantísima de don Joaquín García Monge, que hemos hablado mucho y seguiremos hablando. El Repertorio Americano es lo mejor que le pasó nunca a la literatura costarricense. Don Joaquín García Monge es uno de los costarricenses más excelsos que han vivido. El Repertorio Americano, en la revista que tenía, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, tenía tirajes recorría toda Latinoamérica y España, Hispanoamérica, todo ese terreno lo cubría el Repertorio Americano. Salían 2 revistas mensuales, una revista quincenal. Comenzó en 1918, don Julián tenía a la sazón 21 años, y terminó en 1958, es decir, que estuvo 30 años, ¿verdad? No, a ver, 18, no, estuvo casi 40 años. A ver, corríjame aquí si me equivoco. No, sí, casi 40 años. De 1918 a 1958 estamos hablando de 40 años, 39 años. Un total de 1.181 revistas aparecieron del Repertorio Americano, 1.181. Y terminó en 1958 por la simple razón de que don Joaquín García Monge muere súbitamente el 1 de enero del 58. Entonces ahí se termina la revista. Lástima, alguien debió haber tomado esa antorcha y haber seguido con esa maravillosa iniciativa. Pero bueno, en el Repertorio Americano publicaron todos los escritores nuestros: Yolanda Aramuno, Elise Odio, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, Carlos Luis Sáenz, el propio Joaquín García Monge, el autor del Moto, la gran novela costumbrista nuestra, ¿verdad? Todo el mundo publicó. Y plumas tan egregias como Gabriela Mistral, por el amor de Dios, Gabriela Mistral, José Vasconcelos, el escritor y ministro de Cultura mexicano, Alfonso Reyes, otro gran escritor mexicano, mucha gente, José Martí, imagínense ustedes, publicaba regularmente, Leopoldo Lugones, mucha gente ilustrísima
colaboró en el repertorio americano. Es decir, era abierta a todas las nacionalidades, ¿verdad? De una excelencia extraordinaria, y permitió que autores nacionales fueran conocidos en toda Hispanoamérica. Y por supuesto, don Julián Marchena comenzó, como era normal, como era lógico, publicando en el repertorio americano. Repito, 1181 revistas se publicaron en el curso de 30 años. No, de 40 años. Así que no, es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Extraordinaria. Entonces, don Julián comenzó publicando así, de manera un poco, era como una diáspora de poemas que salían en diversos medios. Costa Rica tenía montones de revistas culturales, periódicos, gacetas, etcétera. En esa época, algún día vamos a hablar de eso. Era mucho más rica desde el punto de vista periodístico de lo que es hoy en día, pero por muchísimo más. Y cuando era un país de 1 millón de habitantes, ¿verdad? No, ahora que somos 5,5, no. Entonces había sobreabundancia de medios para publicar. Entonces, bueno, todos esos poemas que habían salido en el repertorio americano y otras revistas importantes fueron recopilados por Julián Marchena en un solo libro, que fue Alas en Fuga. El libro, aparece en 1941, fue reeditado en 1965, donde don Julián agregó algunos poemas nuevos. Gracias a Dios, no hay poemas malos en Alas en Fuga. Es impresionante, es uno de los poemarios más uniformes, más perfectos, más consistentes. No hay poemas malos. Hay algunos que nos pueden tocar más hondo que otros, y eso es normal. Eso se puede decir de La Flor del Mar de Baudelaire, de los sonetos de Shakespeare, de las rimas de Becker, de lo que ustedes quieran. Pero no hay... don Julián dejó una obra, sí, breve, pero excelsa. Breve, pero perfecta. Me recuerda un poco a Maurice Ravel, que nos habrá legado a lo sumo unas 22 obras musicales, no más que eso, pero todas, absolutamente todas, son sublimes. Bueno, no hay desperdicio en la obra de don Julián. Todos los poemas de Alas en Fuga son obras maestras. Entonces sí, aparece en el 41, es reeditado en el 65 en versión ampliada. En 1963 se le otorgó el premio Magón, que es como todos sabemos, es el máximo premio que otorga el gobierno de Costa Rica en reconocimiento a la labor cultural de una persona, a su producción cultural o a su gestión cultural. Caramba, a ver, porque fue en el 63 le dieron al Magón. Eso significa que fue el segundo premio Magón. El primero se lo dieron en el 62 al filósofo Moisés Vincenzi. Luego el segundo se lo dieron en el 63 a Julián Marchena, y en el 64 se lo dieron a mi queridísimo Carlos Salazar Herrera. Esos fueron los 3 primeros premios Magón, y luego vienen un montón de señores y señoras que no vamos a meternos ahora a enumerar. Pero sí, fue homenajeado con el premio Magón en el 63. Don Julián Marchena murió en San José el 5 de mayo de 1985 a los 88 años de edad. ¿Tiene a más? Sí, tiene otras publicaciones. Tiene una que me parece crucial, que se llama La Biblioteca como medio de cultura. Este ensayo fue leído en el Teatro Nacional con motivo de la primera Feria Nacional del Libro. Tenemos la idea de que las ferias del libro son cosa de ayer. No, se celebraban ya desde 1954. En esa Feria Nacional del Libro, que tuvo lugar entre el 24 y el 31 de agosto del 54, ahí leyó su ponencia, su ensayo, don Julián Marchena, La Biblioteca como medio de cultura. Es un texto fundamental. La editorial Atenea lo publicó a nivel de ensayo, ¿verdad? Pero eso es una cosa excepcional. Fuera de este ensayo, lo esencial de Julián Marchena está en Alas en Fuga. De nuevo, es quinta esencia poética. No hay ripio, no hay relleno, no hay basura, no hay paja. Es poesía purísima. Es como un collar de diamantes, ¿no? Cada elemento de este poemario es bello. No hay poema feo. Jamás escribió un poema feo don Julián Marchena. Y ahora vamos a proceder a leer el poema en cuestión.
Y bueno, es momento de hundirnos en esta maravillosa, cielos santos, como meterse en un charco de poesía pura, en un enorme manglar de poesía maravillosa, con el vuelo supremo de Julián Marchena, que dice así: quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos, poder volar cuando la tarde muera entre fugaces lampos ambarinos y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera, huir de todo lo que sea humano, embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades, mal y cielo. Y cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado, con las alas abiertas para el vuelo. Como siempre en el caso de la poesía, voy a leer una vez más. Vuelo supremo. Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos, poder volar cuando la tarde muera entre fugaces lampos ambarinos y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera, huir de todo lo que sea humano, embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades, mar y cielo. Y cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado, con las alas abiertas para el vuelo. Ay, qué soberbio texto, qué soberbio poema. Lo primero que tenemos que decir es, desde un punto de vista formal, es importante que es un soneto. Es el tipo de estructura o de forma poética conocida como soneto. ¿Y por qué es importante? Es importante porque don Julián Marchena cultivó siempre formas clásicas de la poesía, formas canónicas, formas de estructura ya hecha. El soneto viene desde tiempos de Píndaro, yo estoy hablando de un escritor griego de la antigüedad. Están los sonetos de Shakespeare, están los sonetos de Petrarca, que Liszt llevó a la música. Liszt musicalizó 3 sonetos de Petrarca, el más famoso de ellos, el número 104, que existe con texto, como canción o como pieza para piano solo. Varias de las rimas de Becker son sonetos, por lo menos un 40% de las flores del mal de Baudelaire son sonetos. Mallarmé nos legó sonetos absolutamente milagrosos, piezas canónicas de la poesía universal. Entonces, estamos en presencia de un soneto. ¿Qué es un soneto? ¿Por qué se caracteriza un soneto? Y eso lo pueden ver aquí en el documento que yo les envié. Gracias al trabajo de José Alberto Rodríguez, que es mi colaborador en esto, y que es un maravilloso profesional del periodismo que me ayuda a montar estos programas. Entonces, a simple vista, vemos que un soneto tiene 4 estrofas debidamente separadas, pero no son isométricas, no tienen la misma extensión. La primera es un cuarteto, es decir, 4 versos. Ese tipo de estrofa en 4 versos es llamado al día de hoy serventesio. Les puede sonar raro, pero es así, es una linda palabra, serventesio con V. La segunda estrofa es otro serventesio u otro cuarteto. La tercera estrofa, por el contrario, son 3 versos, es un terceto. Y la última y cuarta estrofa es otro terceto. De modo que un soneto tiene un total de 14 versos distribuidos en 4, más 4, más 3, más 3. Es una criatura un poco curiosa. O sea, así a simple vista, el soneto nos hace el efecto como de una criatura que tiene la cabeza muy grande, una criatura macrocéfala con respecto a sus piernitas que son más pequeñas. Pues tenemos 2 estrofas cargadas de versos, 4 más 4, y luego 2, 3 y 3. Repito, Ronsard, Du Bellay, Quevedo,
Góngora, Shakespeare, Petrarca, Becker, Mallarmé, Baudelaire, montones de poetas han escrito sonetos. Pocos son los que se han abstenido de probar su mano en este género que es muy complejo, porque es un poema relativamente corto, entonces la necesidad de síntesis, de concisión, de sinopsis propia de la poesía se hace aún más grande y más riguroso. El soneto es un poema corto, ¿verdad? Ahora bien, segunda observación, ¿de qué extensión son los versos? Son de 11 sílabas, es decir, son endecasílabos. Quiero vivir la vida aventurera, 11 sílabas o pies, de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera, la prosaica visión de los caminos. Todos son de 11 versos, de 11 pies, de 11 sílabas. Son isócronos, son isométricos, iso, que es igual, ¿verdad? Triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales. Son isométricos y son isócronos, duran más o menos lo mismo y tienen la misma cantidad de pies. No es lo característico de un soneto tener versos de 11 pies u 11 sílabas. Lo típico del soneto clásico es tener en España 12, el alejandrino, el llamado soneto alejandrino, con 12 sílabas. En Francia, el alejandrino es diferente. El alejandrino francés tiene 14 sílabas. Y así lo vamos a ver en todos los autores de lengua francesa que ya mencioné. Pero fuera de Francia, en España, el soneto alejandrino tiene 12 pies, no 14. Pero este de Julián Marchena, este soneto no tiene ni 14 ni 12, tiene 11. Son endecasílabos, ¿verdad? No tener para ir a otra ribera. Sí, claro. Son 11 y 11 y 11 y 11, sin falta, sin falta. Entonces es un soneto con métrica, bien mesurado, con un ritmo regular y determinado, y con rima. ¿Qué tipos de rima? ¿Cómo está distribuida la rima? Veamos el primer verso, el primer estrofa. Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera, la prosaica visión de los caminos. Véanlo sobre el textito que ustedes tienen. El primer verso, aventurera, rima con el segundo. El primer verso, aventurera, rima con el tercer verso, ribera. Y el segundo, marinos, rima con el cuarto, caminos. Entonces esto es lo que se llama una rima cruzada. Es de forma A, B, A, B. El primer verso rima con el tercero, el segundo rima con el cuarto. Había otras opciones. Había lo que se llama rima abrazada, donde el primero rima con el cuarto y adentro el segundo rima con el tercero. Existe el otro tipo de rima, la más obvia, que el primero rima con el segundo y el tercero rima con el cuarto, que es una opción que suele no gustarme porque divide la estrofa como en dos mitades, en dos partes, y le quita fluidez, se hace chunky, se hace muy segmentado el poema, al oído por lo menos. Entonces repito, el primer verso, aventurera, rima con el tercer verso, ribera. El segundo verso, marinos, rima con el cuarto verso, caminos. A, B, A, B. A, B, A, B, entonces. Pero en la segunda estrofa, en el segundo serventecio, en el segundo cuarteto, don Julián cambia el orden de las rimas. El primero, muera, rima con el cuarto, fiera. Y el segundo, ambarinos, rima con el tercero, torbellinos. Es de forma A, B, B, A. Esta es una rima abrazada. Las rimas externas, la primera y la cuarta, riman entre sí, y las 2 y 3, ¿verdad? Los versos internos riman entre ellos. Entonces, de forma A, B, B, A. Eso es rima abrazada. ¿Y qué pasa con los tercetos? Bueno, los tercetos se complican, porque tenemos el primero, humano. Ese primer verso, humano, rima con el siguiente verso, soberano. Luego tenemos cielo en el tercer verso del primer terceto, cielo. ¿Y con qué rima cielo?
con el último verso del segundo terceto, vuelo, cielo, vuelo. Y los dos primeros versos del último terceto riman entre sí, cansado con abandonado. Veamos de nuevo esos dos tercetos. Son 3 más 3. El primero, humano, soberano, riman el 1 con el 2. Y el tercer verso queda suelto, cielo. Pero cielo rima con el último verso del poema, que es también el tercero del segundo terceto. Cielo rima con vuelo. Y en el medio, los dos primeros versos del último terceto, cansado, abandonado, riman entre sí. De modo que podríamos hablar de una forma humano, soberano, A, cielo, vuelo, ¿verdad? B, A, B, cansado, abandonado, C. A ver, para no enredarme. Humano, soberano es A, cielo es B, cansado, abandonado es C, y vuelo es B de nuevo. Entonces repito, humano, soberano, A y A. Cielo es B, y queda ahí sueltito por el momento. Luego viene C, cansado y abandonado, C. Y volvemos a B, vuelo, que rima con cielo. Entonces eso es. Y son entonces un soneto 4, 3 a 3, 3, con esquemas de rima cambiantes. Primero es una rima cruzada, el segundo es una rima abrazada, y luego ahí los tercetos tienen un esquema más complejo, y son versos de 11 pies de largo. ¿Es esto importante? Sí, es muy importante. Es muy importante, porque Julián Marchena era un poeta canónico, cultivaba las grandes formas fijas de la poesía, las formas consagradas. Era un poeta en eso muy clásico. No cultivaba el verso libre, ni le gustaba prescindir de la rima. Hay muchísima poesía en el mundo que es absolutamente sublime, que no tiene una métrica regular y tampoco observa el principio de la rima. Pero montones, infinidades de música, de poemas bellísimos. Estoy pensando en mi querida poeta, querida amiga Ana Estarú. Es capaz de crear una poesía maravillosa sin métrica uniforme y sin esquemas de rimas. Atención, un poema siempre va a tener métrica. No existe un poema amétrico o negmétrico o desmétrico, no existe. Lo que puede suceder es que la métrica, eso es la mesura, la medida, la extensión de los versos, que la métrica sea irregular. Eso es lo que puede suceder. Pero métrica siempre va a haber. Es como una pieza de Stravinsky o de Bartók. No es que no tenga ritmo. Tiene ritmo, lo que pasa es que cambia de 3 a 4, a 6 por 8, a 2 por 4, a 4 por 4. Es una cosa terrible, desquiciante, pero es música maravillosa. No es que no tenga ritmo, no existe la música sin ritmo, como no existe la poesía sin métrica. Lo que puede suceder es que sean ritmos cambiantes, compases cambiantes o una métrica irregular. Pero aquí tenemos una métrica regular y esquemas de rimas clásicos también muy observados. Esos dos parámetros fundamentales de la poesía clásica, la métrica y la rima, están observados aquí. Muy bien, el poema comienza con un deseo, con la formulación vehemente de un deseo. Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos. El poeta desea algo, formula un anhelo. Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos. Lindo el primer verso porque tiene una literación, es una reiteración de consonantes. Vivir la vida aventurera. Quiero vivir la vida aventurera, ¿verdad? 4 V's. Vivir vida aventurera de los errantes pájaros marinos. ¿Por qué suena tan lindo ese verso? Bueno, porque está utilizando 3 palabras esdrújulas. Errantes pájaros marinos. 2 de ellas son graves, errantes marinos, y pájaros es esdrújula. Pero es esdrújula con acento en la primera sílaba. Pero son palabras de 3 sílabas. Errantes pájaros marinos, errantes pájaros marinos.
Maravilloso, maravilloso. Entonces son 3 palabras consecutivas que son palabras trisílabas. Eso también contribuye a esa sensación de regularidad rítmica, de acompasamiento. Casi podría uno bailar con este tipo de verso. Quiero vivir la vida aventurera, palabra grave, ¿verdad?, de los errantes pájaros marinos. 2 graves, errantes marinos, y una esdrújula, pájaros, con acento en la primera sílaba, como debe ser. Hubiera podido poner de las errantes aves marinas, no, porque le hubiera quedado un verbo más corto. Hubiera perdido 2 sílabas, habría sido un eneasílabo, un verso de 9 sílabas. Y además pájaros, una palabra sonora, hermosísima, pájaros. Acuérdense de Juan Ramón Jiménez, y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Así que el poema tiene ritmo, tiene compás, tiene un balanceo, es música hecha con palabras. Quiero vivir la vida aventurera. Sí, la vida aventurera, con ello alude a una vida sin rumbo fijo, una vida de audacia, de intrepidez, de riesgo, asociada con el régimen náutico. Claro, el mar es el lugar de la aventura por excelencia, la aventura marítima. Los navegantes de antaño, o los de hoy, sobre todo los de antaño, que tenían pocos instrumentos para orientarse y se orientaban siguiendo la posición de las estrellas y de las constelaciones en el firmamento, ¿verdad? Eso era lo que los orientaba. Entonces, quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos. No tener, para ir a otra ribera, la prosaica visión de los caminos. De nuevo, es hermosísimo. No tener, esa pausa es importante, para ir a otra ribera. Entonces, atención, la aventura de este hombre o de esta alma que se ve a sí misma como pájaro, la aventura consiste en ir a otra ribera. Ir a otra ribera. Y eso me recuerda el famoso poema de Machado. Daba el reloj las 12 y sonaron 12 golpes de azada en tierra. Entonces, no te preocupes, no es tu hora, le responde la voz a Machado. No te preocupes, no es tu hora. Dormirás todavía muchas horas en esta orilla y una mañana pura encontrarás tu barca amarrada a otra ribera. Ir a otra ribera es un símbolo, pues una metáfora más bien, es una metáfora clásica de morir, ir a otra ribera. Los muertos en el Hades de la mitología griega tenían que atravesar el Aquerón o el Styx, la laguna Estigia. De hecho, para eso estaba Carón, el barquero fúnebre, al que se le daba un óbolo, una monedita, ¿verdad? Y Carón atravesaba en su barca remando, los muertos los llevaba a la otra ribera, la ribera de donde jamás se volvía. No se volvía porque había un perro monstruoso con 3 cabezas y cola de reptil que se llamaba Cancerbero. Por eso es que en el lenguaje, en el argot futbolístico, a los porteros los llaman cancerberos. Oh, el cancerbero detuvo 2 penales y hizo 2 paradas espectaculares. Al cancerbero se le fue una bola entre las piernas. Bueno, el cancerbero está guardando, está cuidando su cabaña. Su función es que la cabaña no sea vulnerada por los atacantes rivales. Pero se le dice cancerbero en honor al cancerbero que cuidaba que no se le metiera a nadie ni se le saliera a nadie, que no se le metiera a nadie que no debía entrar, que no estaba listo aún para el Hades, pero sobre todo que no se escapara nadie y tratase de atravesar la laguna Estigia, o el Aquerón, los 2 son nombres válidos, ese río que nos separa de la muerte, la vida y la muerte separadas por un río, con Carón haciendo las veces del tránsito. Había que pagar el peaje de una moneda, se llamaba óbolo. Por eso es que los muertos que han sido exhumados en tumbas griegas de la antigüedad aparecen a menudo con una monedita en la cavidad bucal, porque les ponían una moneda bajo la lengua cuando morían y así los enterraban, porque se supone que con esa monedita iban a pagar su tránsito, su peaje, para que Carón los llevara a la ribera de los muertos, de la cual de nuevo no se volvía. Entonces, esta noción de ir a otra ribera es ya una maravillosa metáfora de la muerte, que es en realidad el gran tema de este poema. Este es un poema de la muerte,
vista de la manera más bella, más poética, más majestuosa también y más épica, porque es una vida aventurera, ¿verdad? Los pájaros marinos. Esos pájaros marinos, ¿qué tienen de ventaja sobre nosotros? Bueno, que a la hora de ir a otra ribera no tienen que sufrir la prosaica visión de los caminos. La prosaica, ¿de dónde viene prosaica? De prosa. Prosaica es algo que está escrito en prosa. Básicamente es lo contrario de la poesía, no es la visión poética de la otra ribera y de los pájaros aventureros, lo que ven desde arriba, no, es la prosaica visión de los caminos, esos caminos empedrados, llenos de polvo, de tierra, de huecos, de peñascos, en fin, sembrados de abrojos, de obstáculos. La prosaica, uno al hablar de prosa diría que es prosístico. Prosaico es peor que de prosa, aunque por supuesto tiene la misma raíz etimológica, el mismo sema de semántico, la misma base semántica que es prosa. Prosaico prosaico, un texto prosaico no es un texto que esté en prosa. Un texto prosaico es un texto que esté en mala prosa. Entonces se puede hablar y decir que es prosaico. Por lo demás es simplemente prosístico, si no es prosaico, si está en mala prosa. Entonces, a la vida aventurera de las aves que contemplan el mundo desde la posición privilegiada de las alturas, se opone, aquí hay de nuevo una gran antinomia, la prosaica visión de los caminos, la criatura peatonal, pedestre, el transeúnte, el que va caminando los senderos de la tierra, entre el polvo, el fango, el barro, la lluvia, el relámpago, todo aquello, ¿verdad? Entonces tenemos desde el principio una oposición antinómica entre el mundo desde la perspectiva del ave y el mundo desde la perspectiva de la criatura pedestre, peatonal. Pasamos a la siguiente estrofa. Poder volar cuando la tarde muera entre fugaces lampos ambarinos y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera. Soberbia estrofa, cielo santo, lo que daría por haberle escrito. Sigue nuevamente usando verbos infinitivos, no conjugaciones pronominales, sino verbos en forma infinitiva, como en el primer verso, quiero vivir infinitivo, ¿verdad? No tener, ¿verdad? Y ahora poder volar, y más abajo, oponer. Está en una serie de verbos infinitivos. Esto es muy importante porque seguimos en el plano de los deseos. El poeta sigue anhelando. En Costa Rica se confunde constantemente estos dos verbos. Se anhela hacia adelante, se añora hacia atrás. Yo puedo añorar mi pasado, la nostalgia, algo que pasó y que ya he perdido. No puedo anhelar el pasado, se anhela hacia el futuro, se anhela hacia adelante, ¿verdad? No sé, yo anhelo amar y ser amado un día, por ejemplo, un ejemplo entre mil. Anhelo hacia adelante, añoro solo puede ser de lo que quedó atrás, de lo que se ha perdido. Entonces seguimos en el registro del anhelo vehemente, poder volar cuando la tarde muera. ¡Ah, qué importante! Poema crepuscular, poema de la puesta del sol, poema del ocaso, cuando la tarde muera. Cuando el día ya no es día y la noche aún no llega, como dice el propio Juan Lamarchena en otro de sus maravillosos poemas. Estamos en un momento intersticial, en un momento transitivo, igual que este navegante aventurero de los aires transita, se dirige hacia su muerte serena. Igual el día está muriendo con él. El día es un trasunto del viaje hacia la muerte del texto de la expresión hablante lírico de Julián Marchena, del poeta. La tarde muere, la tarde está muriendo. Es un poema del crepúsculo. También un poema del fin del día, un poema de la muerte del día, y la presencia de la palabra muera impregna de dramatismo y de muerte y de sensación de fin de trayecto, de fin de itinerario, de fin del viaje, del gran viaje, ¿verdad?
Poder volar cuando la tarde muera. Sí, la tarde muera. Tantos versos maravillosos que le han sido consagrados al crepúsculo. Pienso en Baudelaire, en su poema Harmonie du soir, Armonía de la tarde, que nos dice: le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Repito, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Significa el sol se ha ahogado en su sangre coagulada. Para describir la puesta de sol. Él ve la puesta de sol como una enorme sangría, una incoercible sangría. El sol se está ahogando en su propia sangre coagulada. Se está ahogando en una orgía de sangre, como un viejo emperador romano de la decadencia. Es como una especie de hemofilia del firmamento, de hemofilia del horizonte, de hemofilia del sol. Rojo, rojo, es un horizonte rojo, ¿verdad? Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. El soleil se ha ahogado en su sangre que coagula. Es decir, en su sangre coagulada. Y aquí tenemos derecho a ver lo mismo. La tarde muera es una tarde posiblemente sí, rubra, ¿verdad? Roja. Nos lo aclara el segundo verso de esta estrofa. Poder volar cuando la tarde muera entre fugaces lampos ambarinos. Lampos son relámpagos, de la palabra lampaguear, que viene, es la base de relampaguear, ¿verdad? Relámpago. Lampo es un relámpago, atención. Y por supuesto que está emparentado etimológicamente con lámpara, por supuesto, pero en este caso alude a un fenómeno cósmico, atmosférico. Lampos ambarinos. Qué magnífico oído de músico tenía don Julián. Entre fugaces lampos ambarinos. Vean aquí la sinfonía que crea con las M de mamá. Lampos ambarinos, lampos ambarinos, lampos ambarinos. Y después de la AM viene una P explosiva y después una B. Lampos ambarinos. Y escoge ambarinos porque la sonoridad de la palabra, porque es muy bella. Relámpagos con color de ámbar. Sí, claro, los relámpagos pueden tener muchos colores. Azulados, a veces amarillentos, otras rojos de pronto. Y sí, muchas veces ambarinos, como el ámbar. Entre fugaces lampos ambarinos. Relámpagos ambarinos. No puso relámpagos porque hubiera terminado con una palabra muy larga y no le hubieran salido de las 11 sílabas del verso endecasílabo, pero usó lampos ambarinos. Entonces, el poeta no añora, anhela, desea volar cuando la tarde muera. ¿Y muera cómo? Muere en medio de aquel festival de fugaces lampos ambarinos. Y sigue con los verbos en infinitivo y el deseo. Y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera. Sí, esto es un viaje épico. Este vuelo supremo, que es un vuelo hacia la muerte, es un vuelo épico. Va a tener que enfrentar los fugaces lampos ambarinos y va a tener que enfrentar los raudos torbellinos. Esa R le da una fuerza tremenda. Y oponer a los raudos torbellinos, como un torbellino, o sea, una cosa violenta. Un torbellino es violenta, no es cualquier remolinito. Un torbellino es un vórtice, es un huracán. Y o un tifón, ¿verdad? En fin, una cosa que asusta, que ruge, que tiene un tipo de movimiento aleatorio, impredecible, una cosa terrible, es un monstruo atmosférico de los más terribles, es un tornado. Entonces, claro, en ese vuelo supremo posiblemente va a tener que enfrentar a los raudos torbellinos y oponerse a ellos, ¿cómo? Con el ala fuerte y la mirada fiera. Lindo aquí la proliferación de L's. El ala fuerte y la mirada fiera. Igual que en el primer verso era el Festival de la Uve, vivir la vida aventurera, ahora es el ala fuerte y la mirada fiera. El ala, parecería una palabra árabe. El ala fuerte y la mirada fiera. La mirada fiera, ¿verdad? Es un combatiente. Tiene que hacerle frente a los relámpagos ambarinos, a la muerte de la tarde,
y a los raudos torbellinos. No, es un camino sembrado de peligros y de peligros climatológicos, de peligros que están ahí arriba, ¿verdad? En ese espacio que no es el nuestro, que anhelamos ocupar toda una vida. Hemos soñado con volar toda una vida. Desde Ícaro, ustedes saben lo que le pasó a Ícaro, se fabricó las alas de cera, voló feliz sobre el océano, se acercó demasiado al sol, en su pecado de euforia desafiante, imprudente, temeraria, cometió lo que se llama el pecado de la ibris, que es seriamente castigado. Pecado de la ibris, ¿qué es? El pecado del exceso. El pecado que consiste en emular, en imitar, en tratar de robarle los atributos a los dioses. Fue castigado porque la cera se derritió y cayó en caída libre en el océano y se mató, ¿verdad? Ícaro. Bueno, claro, aquí estamos también en un universo peligroso, ¿verdad? La sangre de la tarde que muera, los fugaces lampos ambarinos y los raudos torbellinos, pero el poeta opone que el ala fuerte y la mirada fiera. Esa ala no es blandengue, no es un ala flácida y débil, es un ala fuerte y la mirada fiera. Es un combatiente, va a enfrentarse a una serie de monstruos y los va a vencer. Pasamos al primer terceto. Huir de todo lo que sea humano, embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades, mar y cielo. Hay una huida en este caso, vuelo supremo. Alas en fuga, claro que sí. Hay aquí una fuga que no es puramente alegórica, es una fuga real. Huir de todo lo que sea humano. Por humano no alude Julián Marchena a la criatura humana, tiene cosas muy bellas de las que no queremos huir, pero hay otras de las que más vale apartarse. Sí, la mezquindad, la envidia, los celos, el odio, la inquina, qué sé yo, toda la basura que cargamos los seres humanos, ¿verdad? Esa enorme carga de basura que lastra nuestras vidas y la hace pesada, impide que el globo se alce hacia el firmamento. Entonces, huir de todo lo que sea humano. Claro que sí hay un elemento de misantropía aquí. Hay una actitud desconfiada del ser humano. Conviene huir de todo lo que sea humano. Luego, embriagarme de azul, ser soberano. Lindo como rima humano con soberano, humano con soberano. Es lo que los franceses llaman una rima rica, une rime riche, porque comparte 3 fonemas, A-N-O, humano, soberano, ¿verdad? Es muy importante. Son 3 fonemas, 3 sonidos diferentes y 2 de ellos vocálicos, A y O, humano, soberano, ¿verdad? Y entonces eso le da a la rima una gran plenitud. Los franceses hablan de rima rica, en este caso. Hablan de rima suffisante, rima suficiente, cuando son 2 fonemas en común, o de rima pobre, que es cuando solo hay un fonema en común entre los 2 versos. Una rima que es tal por únicamente un sonido. Aquí tiene 3 sonidos, A-N-O, humano, soberano. Es rima rica. Por cierto, se puede escribir un poema con rima pobre, no es que esté prohibido ni le van a tirar unos tomates podridos. Pero claro, mejor usar una rima suficiente con 2 sonidos en común o una rima rica con 3 sonidos en común, y con más que eso se habla de una rima exuberante, ¿verdad? Pero en francés se tiene esa clasificación de los rimas. En este caso es una rima rica, humano, soberano. Embriagarme de azul, como si el azul fuese un filtro, un bebedizo, un tóxigo, un licor divino que me va a elevar más en el cielo. Embriagarme de azul. Ese azul del cielo no lo voy a ver, no, lo voy a beber casi. Embriagarme de azul. Estamos en presencia de una, como siempre, de una sinestesia, porque embriagarme es una cosa gustativa, es algo que yo tomo para embriagarme, y azul es un estímulo visual. Lo azul, embriagarme de azul significa crear una implosión, una sinergia entre el registro gustativo, embriagarme de vino, whisky, coñac, ron, lo que ustedes quieran,
y azul es un registro visual, es un color. Embriagarme de azul pone juntos y crea una correspondencia misteriosa entre lo gustativo y lo visual, lo que entra por la boca y lo que entra por los ojos, ¿verdad? Embriagarme de azul. Pero es una bellísima metáfora, ¿verdad? Una bellísima sinestesia. A veces uno ve cielos tan lindos que se siente embriagado. Claro que sí. El mar nos embriaga, cierto tipo de cielo nos embriaga, cierto tipo de crepúsculo, la luna llena, el plenilunio, las estrellas, la inmensidad sideral. A mí me asusta más que me embriaga de noche, debo confesarlo. Más me da miedo que otra cosa, y esto desde que era chiquillo y no lo he superado. Me da miedo ver el cielo en la noche, me impresiona y lo hago con frecuencia, más tengo un telescopio para hacerlo, pero siempre lo hago con cierta trepidación del alma. Y lo experimentaba de chiquillo, me asustaba. Y me doy cuenta de que es algo que le sucedía también al gran filósofo francés Blaise Pascal. Blaise Pascal, grande filósofo, contemporáneo de Descartes, siglo XVII. Decía: el silencio infinito de los espacios constelados me aterroriza. De nuevo, el silencio infinito de los espacios constelados me aterroriza. Porque el poeta Pascal era a su manera un poeta, era un filósofo, era un matemático formidable, era físico también, y a su manera era un poeta también. Cuando él interrogaba el firmamento constelado nocturno, no le respondía, era silencio absoluto, ¿verdad? Entonces, claro, sí, eso era muy sobrecogedor, el cielo negro, pero en este caso no es un cielo negro, es embriagarme de azul. De nuevo, sinestesia, crear una correspondencia entre estímulos sensoriales diferentes. Vuelvo al ejemplo de siempre, Baudelaire en su poema Correspondance, correspondencias, eso están las flores del mal, dice: hay perfumes verdes como los oboes, hay perfumes verdes como los oboes, perfume olfativo, verde visual, oboe auditivo. ¿Se le ocurre a ustedes, se les ha ocurrido alguna vez pensar que el sonido de un oboe sea verde? O que sea comparable a un perfume verde, o que exista un perfume verde y luego que el verde pueda ser comparado al sonido de un oboe, que exista una correspondencia misteriosa entre esos dos estímulos, repito, perfume olfativo, verde visual, oboe auditivo. Es una sinestesia espectacular, es una doble sinestesia. En este caso es una sinestesia simple: embriagarme de azul, ser soberano de dos inmensidades, mar y cielo. El poeta se sueña rey, soberano, pero no soberano en el sentido de poder, no es una fantasía de poder. No. Ser soberano significa moverme a mis anchas en esas dos inmensidades, mar y cielo, que en determinados momentos ambas son azules. Cuando el cielo es azul y el tiempo propicio, el mar va a ser azul, o siquiera turquesa. Entonces estamos en un mundo de azul, embriagarme de azul y de esas dos inmensidades, mar y cielo. Mallarmé, Stéphane Mallarmé, el gran poeta simbolista francés, hablaba siempre de l'azur. Azur era el azul, pero no cualquier azul, era el azul del cielo profundo. Y para Mallarmé, ese azul del cielo era el color de la poesía, era el color de la belleza poética. Entonces, de manera obsesionante, en la poesía de Mallarmé aparece la palabra azur, el azur. Tiene incluso un poema que se llama L'Azur, cuyo último verso dice: je suis hanté, l'azur. Estoy obsesionado, dice. Estoy habitado. El azur, que representa el mundo de la poesía. Sí, entonces aquí el poeta se ve soberano de dos inmensidades, mar y cielo. Son más que inmensidades, queridos amigos, son dos infinitos, mar y cielo. Sí, el mar, me van a decir ustedes, no es infinito, pero a escala humana es un infinito. Es un infinito hacia abajo, como hacia arriba está el cielo infinito. Que no hay cielo, que no hay ni arriba ni abajo en el mundo, que todo es relativo. Sí, claro que sí,
Todo es relativo, pero aquí estamos hablando de un arriba y de un abajo subjetivo para la criatura humana que vuela, está prendida entre esos dos infinitos, el infinito azul hacia arriba y el infinito azul hacia abajo. Muchas veces cuando voy en avión cruzando el océano o el mar, veo por la ventana y me digo eso, caramba, aquí voy yo suspendido entre dos infinitos. ¿Cómo no ir aterrorizado? Me digo. Si este avión de pronto cae hacia arriba, se sale de la exosfera, va por el espacio exterior. Yo sé que no es posible. No me tienen que corregir en eso, lo sé. Aquí está hablando también el pequeño poeta en mí. Pero también hay un infinito hacia abajo. Hay un infinito de 40,000 metros de altura y luego el infinito del mar, que puede ser 4 o 5 kilómetros. Si estoy volando sobre la fosa de las Marianas, son 11 kilómetros de profundidad. Entonces, 40,000 metros de altura, esos son 4 kilómetros que voy volando arriba, más 11 kilómetros para abajo en el océano, y por encima del techo del avión va el infinito que sube hasta la exosfera y luego sale el espacio sideral. Me siento suspendido entre dos infinitos. Es una sensación muy hermosa, por supuesto. ¿Cómo no habría de serlo? Los infinitos, claro, los infinitos. Déjenme ver si puedo encontrar aquí un poema muy lindo de un poeta francés que se llama Sully Prudhomme y que fue, vean qué curioso, justamente el primer premio Nobel de literatura. En 1900 se lo dieron a Sully Prudhomme. Fue el primer premio Nobel de literatura. Y tiene un poema que termina de una forma muy linda. Y lo estoy buscando aquí afanosamente en mi vieja antología poética. Y vamos a ver si lo encuentro. A ver, ya tendría que venir. Prudhomme. ¿Por qué no me aparece Prudhomme? Por el amor de Dios. Bueno, para eso los libros tienen índices que no estoy usando. A ver dónde me aparece Sully Prudhomme. ¿Dónde está Sully Prudhomme? Por el amor de Dios. A ver. Aquí está. Por aquí está Sully Prudhomme. Bueno, en todo caso, Sully Prudhomme tiene un poema muy lindo sobre un cisne que va navegando en su estanque de azur, malarmeano, en su estanque azul, ¿verdad? Y de pronto el cisne mete la cabecita bajo su ala para dormir y lo compara con una urna el poeta Sully Prudhomme. Y dice, y el cisne se duerme suspendido entre dos eternidades azules. El cielo de la noche, que es azul en este caso, y el azul del lago sobre el que está flotando. Se duerme metiendo la cabecita bajo el ala, queda así como convertido en una sola manchita blanca, suspendido entre dos infinitos. Arriba el cielo estrellado azul y abajo también un firmamento azul, porque la laguna azul refleja las estrellas del cielo. Entonces el cisne, como una especie de joya engarzada entre un joyel inmenso, el cisne queda suspendido entre dos superficies de piedras preciosas, las estrellas del firmamento y las estrellas que se reflejan en el estanque donde nada el cisne. Entonces valía la pena buscar a Sully Prudhomme. Dos inmensidades, mar y cielo. Es la misma idea que hace Sully Prudhomme con su cisne. Y ahora pasamos al último terceto y última estrofa del poema. Y cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado con las alas abiertas para el vuelo. Hay algo muy interesante, porque supone que el vuelo era hacia la muerte. Pero él se deja morir sobre un peñón abandonado, muerto, pero con las alas abiertas para el vuelo. Es decir, va a haber otro vuelo. Va a haber otro vuelo después de la muerte sobre el peñón abandonado, y por eso es importante que muera con las alas abiertas,
para el vuelo, dice. Va a haber otro vuelo, morirá el ave, morirá el poeta sobre su peñón abandonado, con su corazón cansado, pero con las alas abiertas para el vuelo del alma, el vuelo del alma, esa nueva fuerza ascensional. Todo en este poema sube, lo habrán visto, ¿verdad? Todo tiene un ímpetu ascensional, todo sube y como que levita en la atmósfera. Entonces, claro, nos enteramos de que ese camino lleva al ave a morir con el corazón cansado sobre un peñón abandonado, pero con las alas abiertas para un nuevo vuelo que ya va a ser hecho con alas ideales, con alas inmateriales. El nuevo vuelo va a ser el alma que viene siendo como un enrarecimiento, como una sutilización, como un arralamiento extremo del cuerpo. Es todavía físico, sí, es como el vapor con respecto al agua. El vapor tiene una densidad física concreta y un peso dado, pero es mucho más ralo de materia que el agua. El vapor por eso sube, asciende por su exiguo peso, pero después cae cuando se condensa en forma de agua y ahí sí que pesa, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el vuelo supremo es realmente el vuelo que viene después de la muerte, y este es el gran desenlace, por así decirlo, del poema. El desenlace es más bien lo que uno usaría para hablar de prosa, de un cuento, por ejemplo, de una obra de teatro, de una novela. Pero en este caso es un poema que tiene un desenlace. Descubrimos que esa muerte sobre el peñón abandonado es apenas una muerte física. Las alas abiertas tienen que quedar así, extendidas para el vuelo supremo, título del poema, el que viene después de la muerte, el vuelo del alma, que se encumbra hacia su morada, ¿verdad? Cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado, sigue usando los infinitivos, morir. Es que ahí está: vivir, tener, poder, volar, oponer, huir, morir. Es muy llamativo este diluvio de infinitivos. Forma parte de la belleza del poema todo esto. Yo quiero esto, quiero. Después de quiero viene siempre un infinitivo. Quiero comer, quiero ducharme, quiero beber, quiero leer un libro, quiero oír música, quiero amar, quiero matar, lo que sea. Entonces es muy importante porque los infinitivos son parte de ese tono de anhelo, de deseo, que es la fuerza básica que recorre todo el poema. Todo el poema es un enorme deseo, es una enumeración de deseos, es una lista de deseos. Entonces, cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado. ¿Por qué abandonado? Bueno, porque el ave guión poeta viene huyendo del ser humano. Recordemos su componente misantrópico. Entonces no quiere que sea un peñón lleno de gente, no quiere que sea el peñón de Gibraltar, no quiere un peñón abandonado, un risco abandonado, un peñón abandonado. Ay, qué bello. Como está la tumba de François-René de Chateaubriand, gran novelista francés del temprano romanticismo, vivió una parte en el siglo XVIII, otra en el siglo XIX, era de Saint-Malo, en la Bretaña francesa, y fue enterrado en un peñasco con miras al mar, un peñasco que cuando sube la marea se transforma en isla, y cuando baja se convierte en peñasco. Y ahí, en el extremo del peñasco, está la cruz, una tumba muy austera, muy discreta, la tumba de Chateaubriand. Ahí quiso él ser enterrado, para no ser molestado por las miradas indiscretas, morbosas, el parloteo de la muchedumbre, la gente que pasa, va y viene. Alguna gente va a visitar la tumba de Chateaubriand. Yo fui, ¿verdad? Fui y me pasó el previsible chasco, queridos amigos. Me quedé tan embriagado viendo aquella tumba solitaria en medio del océano, que cuando me di cuenta la marea había subido y ya estaba en una isla y no tenía forma de bajar. Entonces tuve que esperarme 8 horas a que la marea bajara para poder salir por el caminito y por la playa húmeda
pero no, me llevé un susto, sobre todo que era una época en que no andaba celular conmigo, no andaba nada. Con un celular me habría comunicado con mi amigo y profesor Yves Dubois, que de Dios goce, que vivía en San Malo. Él fue el que me enseñó el lugar. Entonces quise ir yo solo para sentirme a solas con Chateaubriand. Gran escritor y un escritor que yo amo además. Entonces fue muy significativo. No puedo evitar pensar en la tumba sobre un peñón abandonado de Chateaubriand cuando leo esto del ave que con el corazón cansado quiere morir sobre un peñón abandonado. Cansado, abandonado. Otra rima rica porque tiene A-D-O. Ado, cansado, abandonado. 3 fonemas en común. Con las alas abiertas para el vuelo. Las alas abiertas para el vuelo. Montones de L's. Las alas abiertas para el vuelo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 L's. Esas L's, siento yo, dan una imagen, una evocación sonora justamente de algo aéreo. Alas abiertas para el vuelo, las alas, el vuelo, las alas, el vuelo. Es como un sonido como desraigado, un sonido sin base, es un sonido muy liviano, muy ligero, un sonido que podría alzar vuelo fácilmente. Es una sonoridad muy sutil, la L, es una sonoridad casi inexistente, no es explosiva como la P, ¿verdad? La P de paredón, de puñetazo, ¿verdad? No, la L es más inmaterial. Da la impresión de que el verso se arrala, que el verso pierde materia, que se hace más liviano. Las alas abiertas para el vuelo. Y sobre todo muchas A's. Las alas abiertas para el vuelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A's en un verso de tan solo 11 sílabas. Es muchísimas A's. Las alas abiertas para el vuelo. Entonces una sinfonía de L's y de A's que dan una impresión de elevación, de ascenso, de que el verso pierde gravidez y se está comenzando como a levitar, todo sube, pierde peso, es como un globo al que le van botando el lastre y adquiere sonoridades más aéreas, más livianitas. Bueno, este es el espectacularmente bello poema Vuelo Supremo de Julián Marchena. Hay gente, no debería ni mencionar esto, hay gente que subestima a don Julián Marchena. Amigos, yo esperaría que este comentario de este poema les haya dejado bien clarito la maestría, la perfección, la factura de inspiración, el lugar de donde proviene este poema. Es que es un poema que viene de lo más profundo del alma, del epicentro del alma, y la factura de realización, la calidad de su plasmación, la calidad de su forma, sí, claro que sí, pero sobre todo la belleza sublime de su mensaje. Ese vuelo supremo que resulta que es el que viene después del vuelo hacia el peñón abandonado. Y por eso hay que dejar las alas abiertas, porque el vuelo supremo es el que viene después. Y esa es la gran revelación del poema. Queridos amigos, ha sido no un placer, es una palabra muy débil, un gozo enorme compartir con ustedes esta obra tan bella. No tienen idea cómo la he disfrutado. Quedo a sus órdenes, amigos. Para todos ustedes un abrazo lleno de afecto, lleno de gratitud por interesarse en estos textos maravillosos y en las poquitas cosas que yo puedo decir para orientarnos a través de la lectura y para derivar más gozo de la lectura. Un abrazo para todos con inmenso cariño y gratitud.